Bienvenidos al podcast de neuropaisajismo, jardinería y horticultura terapéutica. El espacio en donde hablamos cómo las neurociencias y el paisajismo se unen con conceptos y con prácticas tendientes a la accesibilidad física, la sensorial, la cognitiva y además con este poder sanador de la naturaleza desde una actividad contemplativa o asistida con terapeutas hortícolas certificados. Hoy voy a hablar y voy a definir el espacio topológico desde el paisajismo para que la semana que viene podamos hablar sobre la limpieza topológica para asegurar la accesibilidad física, sensorial y cognitiva. Lo primero que me gustaría es establecer una comparativa entre el espacio topológico y el espacio geométrico al que normalmente nos referimos, porque cada uno ofrece un enfoque distinto para el análisis y la planificación de los espacios verdes. Cuando hablamos de espacio topológico en el contexto de las áreas verdes, se define como un conjunto de puntos junto con una colección de subconjuntos que se consideran abiertos. A ver, como esta definición es muy técnica y a veces no resulta muy clara, podemos decir entonces que se va a entender mejor con un ejemplo. Un conjunto podría ser un parque entero y los puntos serían las distintas ubicaciones dentro del parque, como bancos, los árboles o los caminos. Un subconjunto podría ser el área de césped del parque, que se consideraría abierto si al seleccionar cualquier punto dentro de esta área se puede encontrar un pequeño espacio alrededor de ese punto que también está dentro del área de césped. Así, los puntos y los subconjuntos permiten analizar y entender cómo se estructuran y se relacionan las áreas verdes en un espacio mucho más amplio. Esta estructura, entonces, permite estudiar propiedades como conectividad, continuidad y la convergencia sin necesidad de medir las distancias específicas. Entonces, podemos decir que la topología se centra en las relaciones espaciales y la forma en que los puntos se agrupan o se conectan entre sí, lo que es crucial para comprender cómo las áreas verdes interactúan con su entorno urbano y social. Por ejemplo, en la planificación de parques, la conectividad entre las diferentes áreas puede influir en la accesibilidad y el uso comunitario. En cambio, cuando nos referimos al espacio geométrico, se refiere a un conjunto en donde se aplican conceptos de medidas y de distancias. En este contexto se utilizan estructuras como el espacio euclidiano, donde se pueden calcular áreas, volúmenes y distancias entre los puntos. Esto es especialmente relevante en el diseño de las áreas verdes, donde la geometría puede ayudar a determinar la disposición de caminos, la superficie del césped y la ubicación de los elementos como los bancos o las fuentes. La geometría entonces permite una aproximación más cuantitativa y precisa en la planificación y el diseño de los espacios verdes. Pero regresando al concepto de espacio topológico, las relaciones que los caracterizan son: primero, la definición de vecindad y conectividad. Esto permite definir formalmente qué elementos están cerca o conectados entre sí, facilitando la circulación y el flujo de personas. Por ejemplo, es esencial que todos los caminos estén conectados entre sí y con las diferentes áreas de actividad, garantizando a los usuarios que puedan moverse libremente y sin obstáculos. Otro de los elementos de las relaciones que caracterizan el espacio topológico es la identificación de los conjuntos abiertos y cerrados. Los conjuntos abiertos en un espacio topológico de un parque serían las áreas accesibles al público, mientras que los conjuntos cerrados podrían ser, por ejemplo, zonas restringidas o de elementos fijos como fuentes o esculturas. La identificación clara de estas áreas ayuda a los visitantes a orientarse y a entender el uso adecuado de cada espacio. Con respecto al análisis de continuidad y de fronteras, la topología permite estudiar la continuidad de los espacios y la relación entre los elementos, identificando fronteras y límites. Esto es clave para evitar barreras visuales o físicas que fragmenten el parque. La continuidad
asegura que las áreas fluyan de una a otra sin interrupciones abruptas, lo que es crucial para la accesibilidad. Hay que tener presente entonces que podemos generar esas barreras cuando deseamos definir un conjunto cerrado, como podrían ser las áreas de servicio o de mantenimiento. Como última de estas relaciones dentro del espacio topológico, podemos referirnos a una generalización de los conceptos métricos. Aunque no se usen métricas numéricas como en el espacio geométrico, la topología generaliza ideas como distancia, vecindad y límite, que son fundamentales para el diseño de las áreas verdes accesibles e inclusivas. Esto permite crear espacios que se perciban como cohesivos y bien integrados, facilitando entonces de esta forma la navegación y el disfrute por parte de todos los usuarios. Y llegado a este punto, tal vez te estés preguntando ¿y para qué analizamos todo esto? ¿O cómo influye la topología en la percepción y en la experiencia del usuario en un paisaje? Y te cuento que no cabe duda de que influye mucho en la percepción y en la experiencia del usuario, porque lo hace a través de varias dimensiones que afectan cómo se interactúa y se entiende el entorno. Cuando nos toca planificar un espacio verde, es fundamental entonces que consideremos estos aspectos para hacerlo más accesible e inclusivo dentro de lo posible. Y aquí podemos hablar de las dimensiones de la percepción. Tenemos una relación entre el observador y el paisaje, en donde la configuración espacial establece un vínculo entre estos dos elementos, conocidos como el campo visual. La posición del observador también determina qué se puede ver y cómo se experimenta el espacio, afectando la percepción de la profundidad, de la continuidad y la discontinuidad de los elementos del paisaje. Este vínculo es esencial para crear puntos de interés visual y guiar el recorrido del usuario a través del espacio. Otra de las dimensiones de la percepción son las escalas de aproximación. Aquí la experiencia del paisaje varía según la escala desde la cual se observe. Un paisaje puede ser percibido de manera diferente desde una vista lejana, es decir, macro, en comparación con una experiencia cercana, micro, donde los detalles y las texturas se vuelven mucho más relevantes. Esto implica que la identidad del paisaje está condicionada por la experiencia individual y las diversas escalas de aproximación. Por ejemplo, un parque puede ofrecer vistas panorámicas impresionantes desde lejos, mientras que en un nivel más cercano los usuarios pueden apreciar las texturas de las plantas y los detalles del mobiliario urbano. Y por último, o tercero en este aspecto, tenemos la subjetividad percibida. La percepción del paisaje no es solo visual, sino también involucra aspectos emocionales y psicológicos. Conceptos como la topofilia, afecto hacia los lugares significativos, o la topofobia, que es el miedo o la adversión a ciertos espacios, reflejan cómo las experiencias pasadas y los recuerdos influyen en la forma en que se perciben y se valoran los paisajes. Entonces, es crucial diseñar espacios que generen conexiones emocionales tanto positivas y recuerdos memorables. Aquí hablamos entonces también de la experiencia sensorial, porque el diseño topológico también permite explorar la dimensión polisensorial de la experiencia paisajística. Esto significa que el paisaje se experimenta no solo a través de la vista, sino también a través del tacto, del sonido y otros sentidos. Esta multidimensionalidad enriquece la experiencia del usuario, haciendo que el paisaje se sienta más vivo y dinámico. Por ejemplo, el sonido del agua en una fuente, el aroma de las flores y la textura de los diferentes materiales utilizados en los senderos contribuyen a generar una experiencia integral. Por último, tenemos que pensar en la interacción y movimiento. Desde este enfoque entonces se fomenta esta interacción entre el usuario y el paisaje. Los diseños que lo consideran permiten que los usuarios se muevan a través de los espacios que cambian en función de su trayectoria, creando una experiencia mucho más envolvente. La forma en que los caminos se curvan, se elevan o se conectan pueden influir en cómo se percibe el paisaje y en las emociones que evoca en el usuario. Un diseño topológicamente bien pensado facilita el flujo natural del movimiento, evitando barreras
y mejorando de esa manera la accesibilidad para todos. Y hasta aquí el episodio de hoy, con un tema bastante abstracto si se quiere, muy técnico también, por lo que si no he logrado explicarme lo suficiente, envíame tu consulta a través de correo a contacto@jardinesinclusivos.ar. Como te comenté, entonces la semana que viene continuamos con este tema, pero hablando ya de la limpieza topológica para asegurar la accesibilidad, sobre todo cognitiva, dentro de las áreas verdes. No te olvides de valorar el episodio, de compartirlo con aquellas personas que consideras que le pueda llegar a ser útil esta información, de visitar mis dos webs, jardinesinclusivos.ar, registrarte al boletín en el cual cada semana comparto contenido desarrollado del que trabajo en la red de LinkedIn, y la nueva, la de neuropaisajismo.com, en la cual también podés acceder a los servicios que brindo y por supuesto a las dos publicaciones que tengo relacionadas con este tema, mi último libro, Neuropaisajismo Terapéutico, y uno con un formato mucho más accesible, más cercano para aquellas personas que quieren darle un nuevo giro a su jardín con sus hijos o con sus adultos mayores, que se llama Jardines para Crecer en Familia. Con esto me despido, nos encontramos el próximo jueves en una nueva edición de este podcast que he dado a llamar Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica.